En esta tarde es un gusto para mí llegar hasta sus hogares con el devocional semanal. Y para comenzar, quiero dar gracias al Señor por su palabra. Nuestra pastora Kim nos enseñó que nosotros constantemente debemos de dar gracias a Dios por su palabra, que nosotros constantemente debemos de dar gracias a Dios por esos hombres que dedicaron de su vida para escribir todo lo que Dios les inspiraba. Nosotros constantemente debemos de dar gracias a Dios por aquellos hombres que han traducido la Biblia a nuestro idioma. Imagínense si no tuviéramos una Biblia traducida al español. Con que nos cuesta leerla muchas veces, que la tenemos en nuestro idioma, ya no digamos si no tuviéramos una Biblia en nuestro idioma. Pero damos gracias a Dios por eso. Entonces yo en esta tarde quiero dar gracias al Señor por su palabra. Quiero dar gracias por los hombres que Dios escogió para que la escribieran. Dar gracias por la obediencia de esos hombres. Dar gracias por aquellos que dedicaron de su vida para traducir la Biblia en muchos idiomas. Damos gracias al Señor. La Biblia es un libro muy hermoso. Es un medio por el cual Dios nos habla. Y aquellos que han leído la Biblia en su totalidad no me dejarán mentir que es un libro muy hermoso. Cada libro es un mensaje para nosotros. Comentábamos el jueves pasado en el grupo pequeño que muchos de nosotros muchas veces no nos animamos a leer algunos libros de la Biblia. Por ejemplo, hay algunos que no les gusta leer el libro de Apocalipsis y yo era una de esas personas que antes solamente escuchar la palabra Apocalipsis me daba pánico, me daba miedo, ya no digamos leerlo, no me gustaba leerlo. Y entonces escuchaba la prédica de una hermana también la semana pasada que ella decía esto, que habían muchas personas que no les gustaba leer el libro de Apocalipsis porque les daba miedo. Y esta hermana decía, pero a mí no. Esta hermana decía, a mí me encanta leer el libro de Apocalipsis, porque cuando yo leo el libro de Apocalipsis, decía, puedo sentir el amor de Dios. Así decía ella. Entonces, en mi lectura diaria de la palabra estoy ya en los profetas menores. Voy a comenzar a leer el libro de Abdías y terminé de leer el libro de Amós. Ahora son libros que muchas veces yo no entiendo lo que dicen. A veces leo, a veces tengo que ir a un comentario para entender un poquito de qué se trata. Y son libros que no nos animamos muchas veces a leer, o son libros que nos gusta como pasarlos rápido para llegar al Nuevo Testamento, donde habla de Jesús, donde habla de sus milagros y cosas así. Pero fíjense que el Señor me animó en el libro de Amós, en su capítulo 5, y quiero que leamos los primeros 3 versículos de este capítulo, que dice, oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante, porque así dice el Señor Dios. La ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Ahora, ¿quién siente ánimo a leer esto? ¿Quién siente ánimo de terminar, de querer terminar, por decirlo así, de leer este capítulo? Ahora, esto era una palabra de juicio para el pueblo de Israel, porque ellos se habían apartado del camino del Señor y no habían querido arrepentirse. Pero escuche lo que continúa diciendo el verso 4 de este capítulo. Porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Hermanos, tenemos un Dios que ama su creación. Tenemos un Dios que se preocupa por su creación. Y en este
capítulo, el Señor, después de decirles lo que les puede pasar si no se arrepienten, Él les dice, si me buscan, van a vivir. Imagínese el Dios tan amoroso que nosotros tenemos. Imagínese el Dios tan compasivo y misericordioso que tenemos. Ahora sabemos que Dios, hablando acerca del pueblo de Israel, sabemos que Dios le dio hasta el último momento para que el pueblo de Israel pudiera arrepentirse. Nosotros, al ver todas estas crisis y al ver a nuestro alrededor y ver todas estas crisis que están sucediendo a nivel mundial, podemos pensar que son los juicios del Señor. Algunos que piensan que son los caballos del Apocalipsis o que son los sellos. Y yo no sé, yo no podría decirles si eso es. Lo que sí sé es que Dios constantemente nos está dando oportunidad para arrepentirnos. Dios nos está dando tiempo. Nos está dando lugar para que podamos arrepentirnos de nuestros malos caminos y de nuestras malas obras. En este día el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, buscadme y viviréis. Mire, hoy es un buen día para buscar al Señor. Hoy es un buen día para arrepentirse. Tenemos vida, tenemos oportunidad. Podemos respirar, hay oportunidad. Tristemente, y da lástima decirlo, pero hay muchos que quizás no despertaron este día. Pero tú y yo sí, estamos vivos. Entonces nosotros debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos. Y Él es un Dios tan compasivo y Él es un Dios tan misericordioso que Él está con sus brazos abiertos. Él está esperando ese momento en el cual nosotros alcemos alcemos nuestras manos a Él y pidamos por su ayuda. Él está esperando ese momento. En este pasaje de la Biblia, el Señor comienza a decirle a su pueblo, si no se arrepienten, esto es lo que les va a pasar. Pero si ustedes me buscan a mí, entonces van a vivir. Y el Señor continúa diciéndole al pueblo, no piensen en buscar otro lugar. No hay otro lugar. El Señor les dice, no busquen otra ciudad para huir, no busquen otra ciudad para refugiarse, porque no lo hay. No hay otras opciones. Por eso el Señor les vuelve a decir, búsquenme a mí que yo soy el Todopoderoso. El Señor en este pasaje le dice al pueblo de Israel, busquen a aquel que ha creado, les dice, la Pleiades y el Orión, que son las constelaciones. Búsquenme a mí, que yo tengo el poder, les dice, de convertir oscuridad en luz, que he creado el mar, que le he puesto sus límites. Búsquenme a mí, que soy el Todopoderoso. Entonces, en esta tarde yo quiero animarte a que busques al Señor, a que lo hagas de todo tu corazón y que no importa la situación en la que te encuentres o la necesidad que estás pasando. Yo sé que Dios tiene todo el poder para ayudarte. Él tiene todo el poder. Y Él está esperando a que nosotros lleguemos a Él y le busquemos. Y Dios tiene el poder para obrar todo a nuestro bien si nosotros seguimos amando, si nosotros le buscamos, si nosotros decidimos confiar en Él. Miren, nuestra solución, al igual que el pueblo de Israel, no está en otro país. Hemos visto que esta pandemia ha sido a nivel mundial. No era una cuestión que podíamos decir, ay, me voy a ir a tal país para que no me dé. No se puede.
Entonces, nuestra solución no está en otro país. Nuestra solución no está en buscar al gobierno. Tristemente, sabemos la situación que está pasando en nuestro país. Entonces, no tenemos esa opción. Mire, hoy en día nuestra solución no está en los doctores ni las enfermeras. Y no es que quieran minimizar su trabajo. Hacen una labor muy importante, muy honorable. Pero ellos tienen límites. Y ellos no pueden con esta situación. Y ellos no pueden con esta crisis. Miren, hemos llegado al momento que si nos enfermamos no podemos ir al hospital. Porque tenemos miedo de llegar por una cosa y salir infectados. Entonces nosotros no podemos confiar ya en estas cosas. Mire, esta pandemia nos ha enseñado, y ojalá que hayamos aprendido la lección. Esta pandemia nos ha enseñado que no podemos confiar en el gobierno. Esta pandemia nos ha enseñado que no podemos confiar en nuestros jefes, que no podemos confiar en nuestras empresas, porque ¿qué fue lo que hicieron muchas empresas en el primer y segundo mes? Muchas se declararon en quiebra. Muchas empezaron a despedir a su personal porque ya era insostenible. Entonces no podemos ni confiar en eso. No podemos confiar en los sistemas porque, como hemos visto, colapsan. Entonces, ojalá que hayamos aprendido estas lecciones, que estas cosas no tienen la capacidad para soportar una crisis de esas. Pero yo conozco a alguien que sí. Yo conozco a alguien que sí, que es capaz de superar, de ayudar en cualquier crisis, en cualquier situación. Y ese es nuestro Dios. Es el gran yo soy. Es ese Dios todopoderoso. Y por eso el Señor nos está animando en esta tarde y nos está diciendo: buscadme y viviréis. Es un tiempo de buscar al Señor. Que donde todo nos ha fallado, podamos correr a Él y podamos buscarle a Él. Y aquí el Señor nos está diciendo: si ustedes me buscan a mí, van a vivir. Y sabemos que la vida que Dios nos ofrece no es una vida terrenal acá en este mundo, porque este mundo se va a acabar, porque ese mundo va a pasar, dice la Biblia. Lo que Dios nos está ofreciendo es una vida eterna en los cielos, en su presencia. Así que si estás escuchando este video y quizás nunca has conocido al Señor, te animo a que en esta tarde comiences y establezcas una relación personal con Él. Quizás ahorita estás en una situación que te has desviado de los caminos del Señor, pero quiero animarte que Dios es un Dios que perdona. Dice la palabra que Él es nuestro abogado y que si nosotros le fallamos, tenemos ese abogado a cual acudir y que Él nos va a ayudar. Entonces no tengas miedo, ábrele tu corazón al Señor, que es lo mejor que nosotros podamos, que es lo mejor que nosotros podemos experimentar. Así que los dejo con esta palabra de Amós capítulo 5 que dice: buscadme y viviréis. Busquemos al Señor y hagámoslo de todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga.